oportunidad que nos das de venir aquí a tu casa, Señor, a alabarte, Padre, a glorificarte, Señor. En este momento quiero encomendar a Emerson, Señor, que trae tu palabra, que sea tu Espíritu Santo hablando a través de él, Señor. Y te pido que abras nuestra mente y nuestro corazón, Señor, para recibir lo que tú nos quieres decir hoy. También te pido por el tiempo de los niños, Señor, que sea un tiempo agradable, Señor, para ellos y que puedan aprender de ti, Señor, a través de sus profesoras. También te pido que las bendigas, Padre. Quédate con nosotros todo este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muchas gracias. Yo no sé si alguna vez te has sentido mayor en tu vida. Hombre, si eres mayor, pues seguramente te ha... Pero ¿cuál fue el momento que se, oye, ya estoy viejo? Los 25. Los demás se ríen, dicen los 25. Los 30. Todos los 50 ya. A ver. A ver, que nos diga Sirieca, ¿cuándo se ha sentido ya mayor ya? Ahí ya veréis que no todos somos mayores aquí. Pues mira, Fidel, cuando te, cuando te dejo el asiento en el metro, dice. Eso es... Pues sí, ya conforme va pasando el tiempo y la responsabilidad dicen, oye, es que ya vivo solo o sola y me llegó la factura de la luz y mi papá no está aquí para... Y ahora me he dado cuenta porque me decía que apaga la luz, apaga la luz. Entonces ya nos vamos a hacer mayores y yo esta semana me he sentido mayor cuando Sara me dice, oye, ya te he conseguido la cita para vacunarse el viernes. Y dicen, ¡oh! Pero ya me voy a vacunar ya. Y me he vacunado como con un montón de gente diciendo, wow, pero ya, tan rápido, como que, no sé, me sentí mayor, no sé por qué, pero ya este año cumplo 30. No, pero vamos a ver, no tanto, no tanto. Como vuestro permiso va a quitar la mascarilla que me está costando hablar un poco. Pero me sentí mayor con eso. Yo no sé qué momento nosotros nos sentimos mayor. Seguramente lo tenemos grabado, ¿no? Y quizás muchas veces pensamos, no, es que hace 20 años me sentí mayor, pero hace 5 también me sentí mayor, más mayor todavía. Como que va pasando el tiempo y nos vamos sintiendo más mayores, pero no, hablábamos en la vigilia como que el tiempo va pasando y el Señor va renovando las fuerzas. Va dando como las águilas, ¿se recuerda como puede decir, la comparación que hace con las águilas? Que el Señor nos va renovando las fuerzas. Y la verdad es que es muy bonito. Seguramente habremos escuchado miles de predicaciones con comparación a las águilas, porque la verdad es que es una metáfora muy, pero muy bonita. Y la semana pasada he hablado sobre nuestras preguntas hacia Dios. Y hoy el título es, Dios te quiere preguntar. He empezado preguntando si podíamos preguntar el porqué de las cosas. ¿Y cuál fue la respuesta? Si podemos preguntar a Dios el porqué de las cosas. ¿Y cuál fue la respuesta que hemos dado? ¿Estáis aquí? ¿Sí? Por un momento como... Pero ¿cuál fue la respuesta que, no solo de la predicación, sino que, oye, si no has venido la semana pasada, pero puedes decir, tú puedes preguntar a Dios. Ahí no el por qué, sino el para qué. Y siempre con un corazón humilde. Porque tenemos un Dios de propósitos. Ahora os pregunto, ¿Dios nos puede preguntar? ¿Sí o no? Sí. Mejor dicho,
¿Dios te ha hecho alguna pregunta en algún momento de tu vida? ¿Sí? ¿Quieres compartir? Y dice, sí, ¿quieres compartir? No. Pero la pregunta, ¿Dios te ha hecho alguna pregunta? Diciendo, ¿por qué? ¿Sí? Sí, más o menos. Para lo que estáis en casa, lo que dijo nuestro hermano, ¿cómo te llamabas? Geral, Geral, Geralde. Sí, no me acordaba ya, perdón. Son tantos nombres. Pero lo que él dijo resumiendo es que Dios no responde como antiguamente, que viene una voz del cielo, oh, ¿por qué estás tumbado y levántate? Como no es así, sino que a través de las pruebas, a través de nuestra relación con Él, podríamos decir, ¿no? ¿Alguien más quería compartir algo? Sí. Mm, sí. 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 María nos comparte que en determinado momento de su vida, que estaba pasando por cierta situación, pues el Señor le ha confrontado preguntando si su adoración va a depender de las circunstancias. Y era algo muy palpable. Y para mí también fue algo así. Fue algo tan directo que como que, wow, me quedé como, como preguntando, ¿será que es verdad o es, como decimos, o esta voz interior que sentimos ahí, como que muchas veces no sabemos distinguir? Pero cuando Dios habla, es una voz, ¿cómo puedo decir? Es incomparable. Sabemos que es Dios que está hablando. Yo, ahora siguiendo más o menos este hilo, yo desde los 12 años de edad, siempre, no porque mis padres me hayan negado las cosas, sino porque también tampoco tenían condiciones de comprarme lo que yo necesitaba, lo que necesitaba, lo que quería en verdad. pero, pero empecé a trabajar desde los 12 años justamente con ese pensamiento. Todo lo que yo quiero, lo consigo con mi trabajo, con mi esfuerzo. Y así, no tengo que estar pidiendo a mis padres, pues algo que ellos no me pueden dar. Y pues decidir que como que nunca más voy a pedir nada a mis padres, a no ser que fuera algo extremo. Claro, yo tampoco, ellos me daban la comida de todos los meses, pero tampoco lo pedía, era algo como que, ya que mis padres ya me lo daban, pero el dinero como tal, no pedía, decidí no pedir ni siquiera un céntimo. Y me he esforzado mucho para hacerlo. Claro que en determinado momento he pedido, pues, por la necesidad. Pero yo fui creciendo y fui creciendo con esta, yo diría un lema o una filosofía que había dentro de mí de no depender de mis padres, de que si yo quiero algo, yo tengo que conquistar. Y me sentía pues muy realizado, muy orgulloso porque conseguía mis cositas con mi dinero, con mi trabajo. Y así fue pasando el tiempo y fui pues desarrollando eso. Y es que el problema de eso fue que me llevó a no recibir nada de nadie.
ese fue el resultado final que llegó en mi vida, en que llegó una etapa en que yo no era capaz de recibir nada de nadie, porque yo creía que todo lo que alguien me daba tenía un precio. Nadie te da nada gratis y porque sí. Ese fue mi pensamiento. Y llegar a este extremo. Y como sabéis, para un pastor o una pastora, tiene que saber, tiene que aprender a recibir. Todos nosotros, pues en determinados momentos de nuestras vidas, vamos a recibir. Y no es porque no vamos a recibir porque nos merecemos o porque tenemos derecho, sino que vamos a recibir porque el Señor ha derramado su gracia en nuestras vidas y nos ha dado la oportunidad de recibir sin merecer. Y cuando fue pasando ese tiempo, fui me dando cuenta de eso y como que nunca se me han pasado por mi cabeza de ese pastor, pero conforme fui encaminando, pues escuchando la voz de Dios, el Señor me fue guiando, me llevó hasta donde estoy hoy. Y la verdad que nunca se me había ocurrido eso, pero hoy que estoy aquí diciendo, wow, pues el Señor lo hace todo perfecto. Y el Señor lo ha estado tratando conmigo antes que yo llegara aquí. Porque estoy seguro que si yo llegara, si yo siguiera como pensaba anteriormente, yo no hubiera llegado aquí. Y tuve que desprenderme de muchas cosas. Una de ellas fue mi país, mi familia, mi gente, mi sociedad, mi ámbito en el que he crecido. Tuve que sacrificar todo eso, no por un amor, por Sara, no solo por eso, eso también, sino por lo que, sino por lo que el Señor en ese momento me estaba llamando. Y eso implicaba venir a España con un visado de estudiante, sin posibilidad de estudiar. Yo no tenía ninguna formación en Brasil, ¿cómo puede ser equivalente? No, sí, equivalente a aquí. Entonces, no podía, aunque tuviera la oportunidad de trabajar, no tenía nada homologado para llegar a trabajar aquí. Entonces, eso implicaba depender, en este caso, directamente de los padres de Sara, los cuales yo considero mis padres. Porque son para mí lo más grande que el Señor nos ha estado bendiciendo a mi familia en estos años. Pero eso implicaba en que yo voy a depender de unas personas para estar dedicando 100% al estudio, a la preparación que Dios estaba haciendo. Claro que de vez en cuando buscaba un trabajito aquí, otro allí, pero no alcanzaba para decir, oye, no hace falta que me dé nada porque ya está todo cubierto. Y eso, pues me costaba mucho estando en Brasil. El orgullo. Y fue un pasaje que os quiero compartir ahora, en el cual el Señor como que me destrozó. Como si mi vida fuera un cristal con esa imagen que yo he creado y como que el Espíritu Santo viniera y pegara un puñetazo y hubiera roto todo en trocitos que nunca más yo pudiera poder juntar y hacerlo. Y se encuentra en Mateo, si queréis abrir vuestra Biblia, estaremos proyectándonos aquí también. Mateo capítulo 6, el versículo 24 hasta el 34. Y dice así, Mateo capítulo 6, versículo 24 hasta el 34. El versículo 24 empieza diciendo, estoy leyendo en la Reina Valera actualizada del 2015. Es una versión muy buena, lo recomiendo, que está muy bien. Aquí estará proyectando la nueva versión internacional que es muy parecida, ¿vale? Así que
Dice el 24, nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se dedicará a uno y menospreciará al otro. No pueden servir a dos señores, a Dios, perdón, no pueden servir a Dios y a las riquezas. Por tanto, les digo, no se afanen por su vida, qué han de comer o qué han de beber, ni por su cuerpo, qué han de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, no siembran, no ciegan, ni recogen en graneros, y su Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? ¿Quién de ustedes podrá, por más que se afane, añadir a su estatura 1 milímetro? ¿Por qué se afanan por el vestido? Miren los lirios del campo, cómo crecen. Ellos no trabajan ni hilan. Pero les digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, fue vestido como uno de ellos. Si Dios viste así la hierba del campo, que hoy está y mañana se echada en el horno, no hará mucho más por ustedes, hombres y mujeres de poca fe. Por tanto, no se afanen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿Con qué nos cubriremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero el Padre de ustedes, que está en los cielos, sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿y qué? Y todas las cosas les serán añadidas. Así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Este pasaje yo puedo decir que lo tengo grabado en mi alma. Me acuerdo en el momento exacto, si cierro los ojos yo puedo transportarme en el momento, en la tarde, en el momento exacto en el que yo estoy caminando hacia la iglesia y ya estaba todo ese planteamiento de venir a España y estar en un seminario. Y yo estoy como esa lucha interior, ese orgullo interior, diciendo, no, yo no puedo depender de nadie. ¿Cómo llegaré allá y podré sostenerme, poder eso, aquello, otro? Y automáticamente viene el Señor haciendo estas preguntas muy claras en mi mente a través de este pasaje. Fue como yo estaba andando, iba en bici. Paré la bici y empecé a llorar. Porque fue algo tan real que no era capaz de seguir con la bici. Y me quedaba después pensando, ¿cómo puede un pasaje tan sencillo, un pasaje tan simple, el Señor destrozarme por dentro? Romper con todos mis paradigmas. Y es que ese pasaje el Señor me habló de una forma tan profunda que aún a día de hoy no lo puedo explicar. No puedo plasmar cómo el Señor lo hizo. Y es justamente eso que os quiero compartir esta mañana, sobre las preguntas de Dios para nuestras vidas. Y para ello abriremos nuestras Biblias en 3 pasajes. Son 3 versículos muy cortitos en los cuales Dios hace preguntas a personajes bíblicos. En estos veremos Elías, Isaías y Pablo. Son los 3 pasajes que yo elegí, pero si meditáis o pensáis en 2 segundos en una pregunta que Dios hizo al ser humano en la Biblia, seguramente pues vendrá otros pasajes que no sean estos.
Y es que aproximadamente, dicen los estudiosos, lo que pasa es que no puede ser exacto porque en el hebreo, en el hebreo que fue escrito la Biblia, en el griego, koiné, que fue escrito la Biblia, no hay señales de pregunta. No es como nosotros que tenemos ahora. Entonces no pueden afirmar de forma exacta si es una pregunta o no sé, no hay una forma exacta de poder afirmar, pero hay aproximadamente más o menos 3.300 preguntas. Aproximadamente, seguramente habrá más o menos, pero por decir un número, para que podamos entender. Y muchas de estas preguntas no es solamente de los seres humanos en la Biblia preguntando hacia Dios o haciendo preguntas a Dios, sino también Dios preguntando a los seres humanos. Y el primero se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 19 y el versículo 9. Primera de Reyes, capítulo 19, el versículo 9. Y aquí veremos a Elías. Este hombre que cambió la historia de Israel. Que tiene como los judíos tienen una creencia con Elías, con respecto a Elías, tremendo. Representa mucho para ellos. Y si recordáis muy rápidamente, Jesús cuando se reúne en el monte de, no me acuerdo ahora el monte, ¿alguien me puede recordar? Que se reúne con Elías y con Moisés, de la transfiguración. En ese momento, ahí está Elías. Y es, la verdad, un personaje muy, pero muy importante para Israel. Y dice así el versículo 9. Allí se metió en la cueva donde pasó la noche. Y he aquí que vino a él la palabra del Señor y le preguntó. ¿Qué le preguntó? ¿Qué haces aquí, Elías? Pasamos al segundo pasaje. Isaías capítulo 6, el versículo 8. Isaías capítulo 6, versículo 8. Y dice así. Entonces escuché la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá a por nosotros? Esa pregunta lo hace Dios a Isaías. Ahora vamos a Hechos, capítulo 9, el versículo 4. Él cayó en tierra. Alguien a veces ponemos un caballo aquí. Muchas veces decimos que se cayó de caballo, como damos por hecho que había un caballo, pero conforme las grandes distancias, pues lo hacían en caballo, en camello, pero se cayó en tierra, dice. Solamente para aclarar algunas cositas que nosotros muchas veces lo leemos sin estar escrito, pero se cayó en tierra y oyó una voz que decía, ¿cómo imagináis esta voz? Yo muchas veces me imagino decir, Saulo, Saulo. Pero no, yo no creo que sea que fueras así. Yo creo que fuera algo tan real y que no fuera. Y dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Estas son 3 preguntas que hace Dios a estos personajes. Una a cada uno, en diferentes etapas y diferentes momentos. Y es que no sé si conocéis a estos personajes. ¿Sabéis un poquito quiénes eran? ¿Por qué Dios le hace estas preguntas? Empezamos con Elías. ¿Qué está pasando con Elías en ese momento? Que Dios le hace la pregunta. ¿Alguien que puede resumir muy rápidamente? Muy decaído. Sí.
Y quería morir. Así es. Quería morirse, pasó porque le amenazó. ¿Pero por qué le amenazó? Claro, así es. Acaba ese, Elías es un personaje, yo considero como incomprensible en lo que es la historia como tal. Yo no, me gustaría escuchar o entender de la boca de un judío cómo lo ve, cuál es la perspectiva que tiene de forma directa. Porque yo particularmente, por más que leo, por más que busco entender ese personaje, no lo entiendo algunas cosas y me hago muchas preguntas. Pero ese personaje en un momento determinado antes, lo que hace es, oye, ya no hay nadie que sirve a Dios, aquí estoy solo, no sé qué, Señor, oye, tranquilo, que todavía hay, ¿cuántas rodillas? 7,000 que todavía no se doblaron a Baal. Y no estás solo, no creas que estás solo. Y en un momento determinado dice, oye, voy a confrontar a esta gente. Y va por allá y hace un holocausto y ya sabes más o menos la historia, muy rápidamente. Los otros empiezan, los profetas de Baal, aproximadamente 400, empiezan a clamar y Elías empieza a burlarse de ellos allí. Quizás esté durmiendo, quizás no sé qué, empieza a burlar de ellos. Y cuando Elías dice, oye, vosotros habéis tenido vuestro tiempo. Ahora me toca moi, como dice, me toca moi. Echa agua. No, échale más. Y cuando ora, el Señor contesta su oración y cae fuego del cielo y consume todo el holocausto. Pero él pensando en ese momento, pues manda matar. Y ahí mata a todos los profetas. Y la reina, Jezabel, en ese momento dice, oye, te voy a matar. Es que la has hecho lo peor de tu vida. Y ese hombre sale corriendo con miedo. Acaba de hacer caer fuego del cielo. Y sale corriendo con miedo y entra en una depresión incomprensible. Y esa es una de las primeras preguntas que el Señor le hace. Después de alimentar, después de cuidarle, en el momento más difícil de su vida. En el momento que él anhelaba la muerte. Y Dios, la primera pregunta que Dios le hace es, ¿qué haces aquí, Elías? Ahora vamos a Isaías. Cambiamos el escenario. ¿Quién es Isaías? Pero en el comienzo, antes que él llegara a hacer eso, podemos decir que estaba en el palacio. No sabemos tanto cosas de Elías, pero era cercano al rey Acab. Era Acab, no. Sí, ¿no? Si no recuerdo mal, es que no tengo el pasaje aquí, pero era cercano al rey en ese momento. Y no podemos, pero algunos dicen que son consejeros, otros dicen otras cosas, pero no centremos en eso. Ese hombre, la verdad, que no tiene ninguna necesidad de pasar lo que ha pasado, de salir a predicar a un pueblo que tú dices dos cositas y te quieren matar. Así funcionaba en Israel. Venía un profeta, tú decías dos cositas que Dios ha dicho y ya decían que te querían matar porque estás loco. Y el Señor le hace la pregunta: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá a por nosotros? Pasamos a Hechos. Pablo, este religioso, ¿cómo puedo decir? Si pudiera sacar la ficha, la descripción de Pablo, cogemos este pasaje en el que él dice, judío, nacido de no sé quién, no sé cuánto, circuncidado el 8º día, eso, aquello, otro, y empieza a jactarse de decir, mira lo que soy. Pero luego dice también que todo lo tiene por basura, ya una vez que lo ha pasado. Pero antes, él sí se jactaba de todo eso. Lo tenía muy presente quién era. Y era muy celoso con las cosas de Dios. Sin embargo,
lo estaba comprendiendo de una mala manera, de una mala forma. Y aquí es donde Cristo en ese momento le confronta, Dios le confronta y dice, oye, ¿por qué me persigues? Y es que elegí estos pasajes porque tienen muchas cosas en común. Y si observamos en la Biblia, las preguntas de Dios también tienen muchas cosas en común. Los tres fueron preguntados por Dios. Y yo os pregunto, ¿qué ocurrió después de la pregunta de Dios? ¿Qué ocurrió con estas personas? Quedó ciego. Cambiaron. Sí, sí. Pero el Señor lo ha cambiado su vida. Y es que si paramos a pensar, siempre que Dios pregunta, Dios actúa. Después de una pregunta de Dios hacia nosotros, Dios actúa. Y aquí es donde nosotros vamos poco a poco conociendo a Dios. Poco a poco viendo cómo Él trabaja, cómo Él hace. Pero eso no es encajar a Dios en esta cajita de cristal cuadradita que nosotros tenemos, que se llama razón o forma de entender a Dios. Porque es imposible. Sin embargo, hay un patrón que se repite una y otra vez, que ha se repetido en mi vida, como les he comentado anteriormente, que ha cambiado mi vida de una vez por todas. Y lo mismo ha pasado con Elías, lo mismo ha pasado con Isaías, lo mismo ha pasado con Pablo. Ahora bien, Dios no pregunta, no le pregunta a cualquiera. Dios solo pregunta a los humildes de corazón. Recuerda que la semana pasada que decíamos que para hacer una pregunta a Dios tenemos que ser humildes de corazón. Aquí se repite algo, y es que para recibir la pregunta de Dios, para escuchar la pregunta de Dios, debemos ser humildes de corazón. A los que están dispuestos a cambiar sus vidas y vivir un llamado, vivir la gran obra que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Los que verdaderamente están dispuestos a poner en la mano en el arado y no mirar hacia atrás. Te hago una pregunta, no hace falta que lo contestes. ¿Dios te ha hecho alguna pregunta alguna vez en tu vida? ¿Cuánto tiempo hace que Dios te está preguntando? ¿Quieres que Dios te pregunte? Es que si Dios te pregunta, prepárate porque habrá un cambio. Y muchos de nosotros no estamos dispuestos a sufrir ese cambio. Porque estamos bien. Ya hemos entregado mucho. Y es que da igual la edad que tengas, da igual si te sientes viejo o joven. El Señor sigue queriendo preguntarte.
¿Estás preparado o preparada para la pregunta de Dios? Cuando Dios pregunta es porque se asoma algo grande. Y no siempre son buenas cosas. Porque una y otra vez vemos que Dios hace justicia. Entonces depende de tu entrega, depende de tu corazón. Si Dios hace una pregunta, es porque Él va a actuar. Ahora, si va a actuar para bien, o para enseñarte, o para hacer justicia, eso depende de cada uno de nosotros. Tenemos un Dios que es justo y que humilla al impío y exalta al que confía en Él. Desde que soy creyente, en una de mis oraciones siempre he pedido sensibilidad al Espíritu Santo para poder sentir cuál es su deseo, lo que Él quiere para mi vida. Y eso es algo yo creo que es imprescindible en la vida de creyente. Es imprescindible la guía del Espíritu. Antes que Dios preguntara a Elías, por segunda vez, porque Dios hace la misma pregunta 2 veces que hace aquí Elías, antes que preguntarla por segunda vez, la Biblia dice así a partir del versículo 11, dice, Él le dijo, sal y ponte de pie en el monte delante del Señor. Y aquí que el Señor pasaba, un grande y poderoso viento destrozaba las montañas y rompía las peñas delante del Señor. Pero el Señor, ¿estabas ahí? El Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto y el Señor estaba ahí. Pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto hubo un fuego. Ahí sí el Señor estaba, ¿sí? No. No estaba el Señor en el fuego. Después del fuego hubo un sonido apacible y delicado. Y sucedió que al oírlo, Elías cubrió su cara con su manto y salió y estuvo de pie a la entrada de la cueva. A veces creemos que Dios está en el viento furioso, está en el terremoto que destruye todo, o está en el fuego que todo lo consume. Pero Dios está donde menos lo esperamos y se manifiesta de la forma que Él quiere y como quiere. Y para entender y reconocer como Elías, tenemos que desarrollar una sensibilidad hacia Él. Y eso se consigue con mucha oración, ayuno, leyendo su palabra, entrega. Y nunca antes de una pregunta. Porque si Dios no te ha preguntado nada, lo siento mucho, pero te quedan muchas cosas por cambiar. Después de una pregunta, Dios actúa. Después de una pregunta, Dios lo hace. Y Dios sí tiene que preguntarnos. La pregunta que siempre hacemos cuando alguien acepta al Señor: ¿acepta al Señor como tu Señor y Salvador? Esa es la pregunta que nos hacemos nosotros. Lo hace Dios. Y eso no depende de una respuesta de sí o no, sino de una entrega total más adelante. Solo reconoceremos su voz si tenemos nuestra fe puesta en Él y estamos comprometidos con su obra.
¿Estamos preparados para que el Señor nos pregunte? ¿Queremos que el Señor nos pregunte? A nosotros como iglesia, el Señor nos está haciendo muchas preguntas. A la iglesia de este siglo, a los creyentes del siglo XXI, de los tiempos en los que estamos viviendo, el Señor nos está haciendo muchas preguntas. Y os digo algo, se asoma algo grande. ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? Que el Señor nos guíe, que el Señor nos ayude. Porque sin Él no alcanzaremos, no podemos hacer nada. Oremos. Señor, te queremos dar gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Te doy gracias, Señor, por las diferentes preguntas, Señor, que me has hecho. Y por los cambios, Señor, que has producido en mi vida. Muchos de ellos no estaba de acuerdo al principio. Pero al final, Señor, he podido comprender que fue lo mejor para mí. A nosotros, Señor, como iglesia, tú nos sigues preguntando. Existen preguntas tuyas, Señor, que tú sigues haciendo desde siglos y siglos. Desde cuando empezó la reforma, tú sigues haciendo preguntas. Y no queremos, Señor, seguir estancados, Señor, como iglesia. Queremos, Señor, que tu pregunta lleve a tu actuar, Señor, a la acción tuya. Pero tú solo actuarás, Señor, cuando tengamos un corazón humilde, Señor, y voltado hacia ti. Y es por eso que queremos pedir perdón, Señor, por toda la mala forma, los malos hechos, Señor, que hemos estado haciendo. Por vivir, Señor, una vida a nuestra manera. Y creer, Señor, que con que hacer una cosa u otra, ya está bien. Pero hoy, Señor, tú nos estás llamando a más. Y queremos, Señor, entregar todo nuestro ser a ti, Señor. Sin excepciones, Señor. Sin condiciones. Yo te entrego, Señor, toda mi vida. Y invito a cada uno de mis hermanos y mis hermanas a hacer lo mismo. Y que podamos, Señor, asumir un verdadero compromiso contigo. Y que podamos, Señor, como iglesia, hacer que sus preguntas, Señor, se transformen en acciones. Y que tú puedas cambiar la vida de la iglesia, Señor, de tu iglesia para siempre. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú nos haces, por las oportunidades que tú nos das cada día, cada domingo. Y te pido, Señor, que tú nos ayudes. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ya hemos terminado. A los que estáis acompañando por YouTube, un saludo muy, muy grande. Ya sea que nos está viendo desde una piscina, yo no sé de dónde nos estáis viendo, pero que aprovechéis el tiempo que estáis teniendo. Y que a los que estamos aquí, pues iglesia, ¿qué decir? Os queremos mucho. Ya llegará el tiempo que vamos a poner el gran banquete aquí para compartir todas las comidas que más nos guste. Ese tiempo en el que mejor sabemos hacer, que es comer, ¿cierto? Así que tengáis una buena semana, que se os bendiga mucho y os queremos mucho. Libre soy en